Durante años, la elegancia parecía depender de tacones imposibles. Pero hoy, cada vez más invitadas están apostando por zapatos elegantes que también permitan disfrutar el evento y elevar un look sin destruir los pies. En este video descubrirás cómo adaptar estos zapatos según el tipo de evento, y cómo lograr looks sofisticados sin necesidad de sufrir toda la celebración. 1. Bodas de día. Elegancia sin sufrir desde la ceremonia. Las bodas de día tienen una elegancia mucho más relajada. La luz natural, los vestidos fluidos, los jardines, las haciendas y las celebraciones al aire libre hacen que los zapatos demasiado extremos empiecen a sentirse fuera de lugar. Aquí, la sofisticación normalmente funciona mejor cuando el look se ve ligero, natural y fácil de llevar. Por eso las sandalias de tacón cuadrado bajo o medio se han convertido en una de las opciones favoritas para este tipo de eventos. Aportan más estabilidad para caminar sobre césped, piedra o madera, pero siguen viéndose femeninas y elegantes, especialmente en tonos champán, acabados metalizados suaves o versiones con pequeños detalles joya. También están las cuñas refinadas y las plataformas moderadas, que funcionan muchísimo mejor cuando la altura no es excesiva. Especialmente en bodas al aire libre donde lo importante no es solo verse elegante en la foto, sino poder caminar, conversar y disfrutar toda la celebración sin sentir que los pies están sufriendo desde el inicio. Las slingbacks de tacón bajo también funcionan perfecto en bodas de día porque estilizan visualmente sin sentirse tan agresivas como algunos estiletos clásicos. Y cuando aparecen en satén, nude elegante o versiones ligeramente brillantes, elevan muchísimo el look sin necesidad de recurrir a alturas exageradas. Incluso las bailarinas sofisticadas y los kitten heels delicados están empezando a verse muchísimo más en este tipo de celebraciones. Pero en versiones mucho más refinadas. Punta fina, mesh elegante, acabados satinados o pequeños detalles joya que hacen que el outfit siga viéndose especial y arreglado. Y algo interesante es que muchas veces estos zapatos terminan viéndose incluso más elegantes, precisamente porque el look conserva movimiento y naturalidad. La persona camina mejor, se siente más cómoda y el outfit deja de parecer algo pensado únicamente para soportar una foto de pie. Porque al final, una boda de día funciona muchísimo mejor cuando puedes verte elegante, sin sentir que el zapato se convierte en el protagonista del sufrimiento durante toda la celebración. 2. Bodas de noche. Glamour y comodidad. Sí pueden ir juntos. Las bodas de noche tienen una energía completamente distinta. Aquí aparecen los vestidos satinados, los colores profundos, las joyas, los brillos y una estética mucho más sofisticada y llamativa. Y durante muchísimo tiempo, eso parecía significar automáticamente estiletos altísimos difíciles de soportar durante toda la velada. Pero hoy están apareciendo muchísimas opciones capaces de mantener ese efecto elegante y especial sin necesidad de recurrir a alturas extremas. Los slingbacks de tacón bajo o medio, por ejemplo, funcionan increíblemente bien en bodas nocturnas porque estilizan visualmente y conservan esa sensación refinada que normalmente se busca en este tipo de eventos, especialmente en negro satinado, plata, vino o acabados metalizados suaves. También están los kitten heels joya, que se han vuelto una de las formas más fáciles de añadir glamour sin que el look pierda comodidad. Cristales delicados, aplicaciones brillantes, transparencias elegantes o pequeños detalles metálicos ayudan a que el zapato siga teniendo protagonismo incluso con alturas mucho más moderadas. Los mules refinados también aparecen muchísimo en bodas de noche, sobre todo en versiones satinadas, acabados espejo o diseños minimalistas con detalles especiales que elevan inmediatamente el outfit. Y algo interesante es que muchas veces el efecto wow de un look nocturno no depende realmente de cuánto mide el tacón, sino de los materiales y acabados del zapato. El satén, los tonos metalizados, las texturas brillantes, o los detalles joya pueden transformar completamente un outfit incluso cuando el tacón sigue dentro de alturas mucho más manejables. También están las salomés elegantes y las sandalias delicadas de tiras finas con tacón bajo o medio, especialmente para quienes quieren algo más femenino y sofisticado sin sentir que caminar o bailar se vuelve imposible después de unas horas. Porque al final, una boda de noche puede durar muchísimo tiempo. Y muchas veces los zapatos más elegantes no son necesariamente los más extremos.
sino los que todavía te permiten disfrutar la fiesta sin terminar descalza antes de la medianoche. 3. Comuniones y bautizos. Elegancia delicada y mucho más relajada. Las comuniones y bautizos suelen tener una estética mucho más suave y luminosa que otros eventos. Aquí normalmente dominan los tonos claros, los vestidos fluidos, las telas ligeras y una elegancia mucho menos dramática. Por eso los zapatos excesivamente altos o demasiado agresivos muchas veces terminan sintiéndose fuera de armonía con el look completo. En este tipo de celebraciones funcionan muchísimo mejor los zapatos que mantienen una sensación femenina y refinada sin parecer exagerados. Las merceditas elegantes, por ejemplo, están regresando muchísimo en versiones satinadas, con pequeños detalles joya, punta fina o acabados delicados, que hacen que el outfit siga viéndose arreglado y especial. También aparecen muchísimo las bailarinas sofisticadas, especialmente en mesh elegante, tonos nude, satén suave, o versiones metalizadas discretas que elevan el look sin perder comodidad. Y algo importante es que este tipo de eventos normalmente implica pasar muchas horas de pie, caminando o moviéndose entre distintos espacios. Así que los zapatos realmente cómodos terminan marcando una diferencia enorme. Los slingbacks bajos y los kitten heels delicados también funcionan perfecto aquí, porque aportan ese pequeño efecto estilizado sin obligar al pie a mantenerse en una posición incómoda durante toda la celebración. Incluso los loafers refinados y algunos oxfords femeninos empiezan a aparecer cada vez más en looks de invitada moderna, especialmente combinados con conjuntos monocromáticos, vestidos midi o prendas mucho más minimalistas y elegantes. Y probablemente eso es lo más interesante de este tipo de eventos. La sofisticación normalmente funciona mejor cuando parece ligera, natural y sin demasiado esfuerzo. Porque muchas veces un look se ve muchísimo más elegante cuando la persona realmente puede moverse, caminar y disfrutar la celebración con comodidad en lugar de estar pensando todo el tiempo en el dolor de los pies. 4. Graduaciones y eventos largos. Cuando el zapato realmente importa. Hay eventos donde la comodidad deja de ser un detalle y se convierte prácticamente en parte del look. Y las graduaciones son probablemente uno de los mejores ejemplos. Fotos, escaleras, caminatas largas, baile y celebraciones que pueden durar horas, hacen que un zapato incómodo termine arruinando muchísimo más que solo los pies. Por eso cada vez aparecen más opciones elegantes pensadas para aguantar toda la velada sin perder sofisticación. Las sandalias de tacón cuadrado bajo o medio vuelven a destacar muchísimo aquí, porque permiten caminar con más estabilidad, sin que el look pierda feminidad. Especialmente en acabados metalizados, tonos champán, o versiones minimalistas con pequeños detalles brillantes que elevan el outfit sin necesidad de exagerar. También están las plataformas moderadas, que pueden funcionar increíblemente bien cuando la altura sigue siendo razonable, y el pie no queda demasiado inclinado. Sobre todo en graduaciones donde muchas personas quieren un poco más de altura, pero sin terminar agotadas antes de que termine la fiesta. Los kitten heels modernos también empiezan a verse muchísimo más en este tipo de eventos porque aportan un efecto elegante y estilizado sin sentirse tan agresivos como algunos estiletos clásicos. Y cuando aparecen en satén, cristalizados o con acabados joya, siguen teniendo ese punto especial que normalmente se busca para una celebración importante. Incluso los mules sofisticados y las bailarinas elegantes están empezando a aparecer muchísimo más en graduaciones modernas, especialmente en looks minimalistas o conjuntos donde el protagonismo no depende únicamente de la altura del tacón. Y algo interesante es que muchas veces un look termina viéndose muchísimo más elegante cuando realmente permite disfrutar el evento. La postura cambia, la forma de caminar se ve más natural y el outfit deja de sentirse como algo pensado, únicamente para soportar unas pocas fotos antes de querer quitarse los zapatos. Porque al final, en eventos tan largos como una graduación, el verdadero lujo muchas veces no está en usar el zapato más extremo, sino en llegar hasta el final de la fiesta sintiéndote todavía cómoda y segura con tu look. 5. Bodas civiles y eventos modernos. Cuando los zapatos clásicos cambian completamente el look. No todos los looks elegantes necesitan verse ultra femeninos o girar alrededor de sandalias delicadas. En bodas civiles, cenas elegantes, eventos modernos o celebraciones mucho más minimalistas,
están apareciendo zapatos que durante años parecían demasiado clásicos o demasiado masculinos para este tipo de ocasiones, pero que hoy pueden verse increíblemente sofisticados cuando se combinan bien. Los loafers refinados son uno de los mejores ejemplos, especialmente en charol suave, acabados satinados, tonos metalizados o versiones con pequeños detalles joya que hacen que el look siga sintiéndose elegante y especial. Además, permiten caminar durante horas con muchísima más comodidad que muchos tacones altos tradicionales. También están los Oxfords femeninos y algunos brogues sofisticados que, combinados con vestidos midi, tailoring elegante o conjuntos monocromáticos, crean una estética muchísimo más moderna e interesante que muchos looks clásicos de invitada. Las merceditas minimalistas y los zapatos de punta cuadrada también están empezando a verse muchísimo más en este tipo de eventos porque aportan una sensación elegante y actual sin necesidad de recurrir a alturas extremas. Y algo curioso es que muchas veces estos zapatos hacen que el outfit se vea incluso más costoso, precisamente porque rompen un poco con la idea tradicional de zapato de fiesta. El look se siente más moderno, más relajado y muchísimo más natural. Porque al final, la elegancia moderna parece estar muchísimo menos obsesionada con sufrir para verse arreglada, y mucho más interesada en encontrar zapatos que sigan viéndose sofisticados sin convertir el evento en una prueba de resistencia. 6. El secreto del impacto. Los detalles que hacen que un zapato se vea mucho más elegante. Muchas veces la diferencia entre un zapato que se ve simple y uno que realmente eleva un look no está en la altura del tacón, sino en los detalles. Porque un zapato bajo, o incluso plano, puede verse muchísimo más sofisticado que un estileto altísimo, si los materiales, acabados y diseño están bien elegidos. El satén, por ejemplo, cambia completamente la percepción del zapato. Incluso en kitten heels pequeños, bailarinas elegantes o slingbacks bajos, este tipo de acabado aporta una sensación mucho más refinada y especial. También están los tonos metalizados suaves, especialmente champán, dorado ligero o plata satinada, que ayudan a iluminar el look sin sentirse demasiado exagerados. Y justamente por eso funcionan tan bien en bodas, graduaciones y celebraciones nocturnas. Los detalles joya también hacen una diferencia enorme. Cristales delicados, pequeñas aplicaciones brillantes, hebillas elegantes o acabados ligeramente reflectantes ayudan a que incluso un zapato de tacón muy bajo siga teniendo presencia dentro del outfit. Las transparencias ligeras y el mesh elegante también están apareciendo muchísimo porque hacen que el zapato se vea más delicado y sofisticado visualmente, especialmente en bailarinas, merceditas y slingbacks refinados. Y algo importante es que muchas veces los diseños más elegantes son justamente los que mantienen cierta limpieza visual. Un zapato no necesita estar recargado de detalles para verse costoso. A veces unas líneas bonitas, un buen material y un acabado elegante hacen muchísimo más por el look que un diseño exageradamente complicado. Porque al final, cuando el zapato tiene buenos materiales y detalles bien elegidos, ya no necesita depender de un tacón imposible para verse especial. 7. Cuando el look falla. Los errores que pueden arruinar un look elegante. A veces un look tiene un vestido bonito, buenos accesorios y maquillaje impecable, pero el zapato termina rompiendo completamente la armonía del outfit. Y muchas veces, el problema no es que el zapato sea bajo o cómodo, sino que simplemente no encaja con la energía del evento o del look. Uno de los errores más comunes es pensar que mientras más alto el tacón, más elegante se verá automáticamente el outfit. Porque muchas veces ocurre exactamente lo contrario. Cuando el zapato es demasiado extremo, la persona camina incómoda, pierde naturalidad y todo el look empieza a sentirse mucho más rígido y forzado. También están los zapatos demasiado pesados o exageradamente agresivos para eventos que piden una elegancia más ligera. Plataformas enormes, tacones excesivamente gruesos o diseños demasiado dramáticos pueden romper completamente la delicadeza de un vestido fluido o un look más sofisticado y relajado. Otro error muy frecuente es elegir zapatos demasiado casuales pensando únicamente en la comodidad. Porque sí, un evento largo necesita un zapato soportable. Pero eso no significa que cualquier zapato plano vaya a funcionar automáticamente en una boda o graduación elegante. Por eso los materiales y acabados hacen tanta diferencia. Unas bailarinas satinadas,
unos loafers refinados, o unas merceditas elegantes, pueden elevar muchísimo más el look que un zapato cómodo pero demasiado simple o cotidiano. También es importante prestar atención a la proporción. A veces un zapato demasiado robusto combinado con un vestido delicado, hace que el outfit pierda equilibrio visual. Y otras veces ocurre lo contrario. Un zapato demasiado delicado puede perderse completamente en looks mucho más estructurados o llamativos. Y probablemente ahí está una de las claves más importantes de este tipo de looks. La elegancia no depende únicamente del vestido ni del tacón. Depende de que todo el conjunto se vea coherente, equilibrado y natural. Hoy la elegancia parece depender mucho más del equilibrio, los materiales y el diseño, que de la altura del tacón. Y probablemente eso es lo más interesante de todas estas opciones. Porque sí existen zapatos capaces de verse especiales, refinados y adecuados para una boda, una graduación o una celebración elegante, sin obligarte a pasar toda la noche pensando en cuándo vas a poder quitártelos. Además, muchas veces un look termina viéndose incluso más elegante cuando realmente permite moverse con naturalidad. La postura cambia, la seguridad se nota y el outfit deja de sentirse como algo pensado únicamente para una foto. Porque al final, disfrutar el evento también forma parte de la elegancia. Y como siempre, la moda no impone, propone.